Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Filtro. Este es un espacio de diálogo político con los temas más importantes del país. Y estamos llegando todos ustedes gracias a Coordinadora Republicana y al canal BHTV de Cable Más, que tiene más de 3 millones de suscriptores a nivel nacional. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos ven en sus hogares. Y bien, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el Currículo Nacional de Educación Básica, especialmente sobre la Guía de Educación Sexual, que nuevamente esto está trayendo polémica. Ya recordamos en el 2017 que se marchó contra la ideología de género. Muchísimos grupos, activistas, pro familia, estuvieron en contra de algunos temas que tienen algo que ver, ¿no? Una relación con el tema de la Guía de Educación Sexual, que la vamos a detallar más adelante. Y luego en el 2019 también hubo un escándalo, ¿no? Por los temas que tienen que ver justamente con estos aspectos sexuales que se estaban incluyendo en el currículo. Y bien, para hablar sobre esto hemos invitado a Jorge de Lama. Él es abogado y vicepresidente de RENAFAN, con quien vamos a detallar más estos temas y nos va a contar. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, encantado de estar con ustedes nuevamente, de verdad. Gracias por la invitación y feliz y espero aportar algo a que nuestra audiencia, autoaudiencia pueda entender de qué trata esto de la ESI, ¿no? ¿A qué va? ¿De qué va? Así es. Y justamente estábamos comentando, ¿no? Los grupos pro familia, los que defienden los valores familiares, ¿no? Se consolidaron prácticamente el 2017, ¿no? Ya mucho antes también habían pequeñas actividades, pero con esta gran marcha que se desató a nivel nacional, ¿no? Liderada por el grupo Con Mis Hijos No Te Metas y muchísimos más que se sumaron a esta gran cruzada, se pudieron hablar de estos temas abiertamente, ¿no? Además, esto trae cola porque a partir de estas marchas, de unas posturas de padres de familia, de activistas pro familia, estuvieron en contra de ciertos temas sexuales que se estaban incluyendo en la currícula nacional. Jorge, explícanos más de qué se trata esto y por qué deberíamos tratar este tema abiertamente. Sí, claro, cómo no, mira, durante ya bastante tiempo hay un plan en el Minedu, una intención en el Minedu de imponer en la educación de los niños un tipo de educación sexual o un tipo de antropología humana que responde a una cosmovisión particular de la sexualidad e identidad humana a los niños. O sea, esta cosmovisión es la cosmovisión que le denominan enfoque de género, pero nosotros le llamamos ideología de género. ¿Por qué? Porque si tú revisas pues el estado actual de la ciencia, esta antropología en realidad no es científica, y aún así quien quiera llamarla científica al menos no es consensuada al nivel de la academia, ni tanto por los biólogos ni tanto por los científicos sociales. Entonces el Estado lo que ha querido hacer durante varios años es imponer esa antropología, esa cosmovisión de la sexualidad en la educación. Primero lo intentó a través del currículo de educación básica, donde incorporó el enfoque de género como si fuera un enfoque transversal, sin consultar a los padres de familia. ¿Por qué debería consultarlo? Primero vamos por partes, ¿no? El padre de familia tiene derechos, ¿ok? Tiene derechos. Tiene un derecho a que sus hijos o sus pupilos reciban una educación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Esto yo no lo invento, está en el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea que si nuestra audiencia quiere revisar que esos derechos sí existen, existen. Y esos 3 tratados han sido ratificados por el Perú. Ahora, también los padres tienen otro derecho. ¿Cuál es el otro derecho? Que tienen derecho a elegir el tipo de educación, no el colegio, ¿eh? Tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y de participar en el proceso educativo. Estos derechos, ¿dónde están? En el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 13 de nuestra Constitución Política de Perú. Ahora, teniendo eso claro como base, hay que aumentar un detalle más. El Estado peruano es un Estado que se supone que es plural y aboga por la diversidad. Es poseedor de una diversidad étnica, cultural, religiosa y social bastante amplia y bastante compleja.
En ese sentido, llama la atención que el Estado lo que busque es imponer una sola forma de entender la sexualidad de la gente. Es decir, y ni siquiera es una forma que ha creado el Estado peruano, ¿eh? Es una forma que han recogido, y esto se notó en la investigación que hubo sobre los textos pornos en el Congreso, han recogido un texto, todo esto de un texto que se llama One Curriculum, ¿ya? Que es creado por organismos internacionales, entre ellos la International Planet Parent. Entonces, lo que sucede cuando el Estado hace esto es que no solo viola derechos, sino que además lo que hace es homogeneizar a la población cuando no todos los padres de familia estamos a favor de la cosmovisión que ellos quieren imponer. Al Estado no le corresponde entrar en moral, Andrea. O sea, acuérdate que mucha de la gente que está a favor del currículo siempre dice que nadie debe imponer la moral. Por eso decimos, el Estado debe estar separado de la moral. Y el aspecto sexual y la sexualidad y los temas sexuales son temas en los cuales casi no hay, en muchas cosas no hay un acuerdo científico, una verdad absoluta, sino que responden a las cosmovisiones de la gente. Entonces lo que está haciendo el Estado en realidad es intentar adoctrinar. Esto es lo que ocurrió con el currículum, y el currículum fue una parte de es un documento mayor, y en la ESI, que es la guía o de educación sexual integral, es un documento que derivado del currículum. Entonces, es el mismo problema, ¿no? Jorge, muchos se preguntan, ¿no? Dicen ya, pero si la guía de educación sexual proviene de organismos internacionales, bueno, y otros entes que trabajan, están informados sobre este tema, ¿por qué no debería adoptarse, no? Según tú, queremos que les expliques a la población, a quienes nos ven, esta guía que viene de fuera, estamos todos obligados a adoptarla, sobre todo como Estado peruano, y por qué el gobierno no elabora una propia guía, ¿no? Como bien lo dices, conversando con los padres de familia, viendo otros temas. ¿Por qué tendríamos que adoptar cosas externas como si fuera una imposición, entre comillas? Bueno, en realidad la política del Estado peruano en términos de tratados ha sido muy deficiente. El Estado peruano tiende en su política diplomática a firmar todo lo que se le ponga enfrente. ¿Okay? Lo hemos visto con Escazú, lo hemos visto con el Tratado de la Juventud Iberoamericano de la Juventud, lo vemos siempre. La política diplomática del Perú es firmar todo lo que venga, porque según ellos así se muestran colaborativos y mantienen una política exterior amigable, lo cual es algo incorrecto. De ahí terminan siempre lanzándole la pelota o la papa caliente al Congreso de la República. Ahora, eso por un lado. Segundo, en realidad los derechos humanos se han creado para eso. Los derechos humanos que yo he mencionado y los artículos que he mencionado se encuentran en tratados que fueron firmados luego de la Segunda Guerra Mundial para evitar lo que había pasado. ¿Y qué había pasado? Que el Estado se había excedido en lo que eran sus competencias. ¿Y qué hacía? Se imponía sobre el ser humano y sobre el individuo y sobre sus derechos. Entonces estos tratados lo que buscaban es evitar que se nos impongan este tipo de situaciones que nos homogeneizan. Ahora, ese es uno de los primeros motivos por los cuales nosotros no le debemos nada a las organizaciones internacionales. No existe un solo tratado que diga que nosotros tenemos que aprobar esto, ni tampoco un solo tratado internacional o una obligación del Estado peruano para que nosotros tengamos que recibir y adoptar o acogernos a los paquetes ideológicos de las entidades internacionales. Las entidades internacionales en realidad son solamente, o deberían ser, digamos, oficinas o vehículos para complementar lo que las naciones o los estados acuerdan en las asambleas generales de la ONU, por ejemplo, ¿no? Pero nada más. Lo que sucede es que hay una burocracia internacional que le gusta excederse en sus competencias para obtener algunos objetivos que consideran correctos, aún en contra o en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Eso nos dice lo siguiente: nosotros no estamos obligados a aceptar nada de eso, porque los derechos humanos son individuales. A eso voy.
Yo como ser humano tengo el derecho de decirte que no quiero que a mi hijo se le enseñe tal o cual cosa porque no responde a mi cosmovisión. Y ya hay un tratado que a mí como individuo me protege. Entonces, el creer que una entidad o unos académicos pueden forzarte a aceptar esto por el mero hecho de ser académicos o ser una entidad internacional, lo que demuestra en realidad es tal vez una especie de complejo o tal vez un sometimiento de la soberanía de la nación en cuanto a su proyecto de desarrollo, porque los nacionales, el proyecto de desarrollo siempre pasa por la educación, Andrea. El proyecto de desarrollo de un país pasa por la educación. Entonces nosotros no tenemos que hacer caso a eso. Jorge, muchos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la crítica central que se hace a este proyecto o a esta guía, ¿no? ¿A qué se debe ese rechazo? Es que hay demasiada hipersexualización, se están tocando temas que tal vez los menores no necesariamente tienen que saber, ¿no? Porque hay cosas dosificadas que a veces se imparte a la infancia, a la juventud, de acuerdo, ¿no? A la edad. ¿Qué es lo que se critica puntualmente de la guía de educación sexual? Lo primero es que no se consultó a los padres de familia. Si no consultas a los padres de familia, en realidad estás prácticamente quitando la barrera que protege a los hijos de manera natural, ¿no? Lo segundo es que se establece una cosmovisión de la sexualidad humana que no nos corresponde o que no compartimos todos. Lo tercero, entre estas, mira, por ejemplo, yo no comparto que en el punto 1.1 de la guía se busque brindarles competencias a mis hijos para vivir su sexualidad con responsabilidad y en forma plena, saludable y placentera. ¿Por qué el Estado tiene que meterse a hablar sobre un tema de placer, que es un tema de índole moral? ¿Por qué? Si tanto hemos estudiado en la Academia de Derecho, en la Escuela de Derecho, que la moral y la ley no están juntas, ¿no? Que hay que separar la religión del Estado, y sin embargo, aquí ellos tratan de entrar en aspectos internos del ser humano. Otra cosa más, ¿no? Se habla que existen derechos sexuales de los menores. Los menores hasta cierto punto tienen indemnidad sexual, es decir, no pueden ser estimulados. Sin embargo, en este caso sí lo buscan. ¿Qué más? Se dice que la educación sexual integral es parte del derecho a la educación. Y repito, no lo es. ¿Por qué? Porque lo que debe recibir un educando es una educación basada en la verdad. Y en temas sexuales hay varios enfoques y varias cosmovisiones. ¿Cuál es la verdadera? Y varía de cada cultura. Ellos mismos lo dicen con el género. Ellos mismos dicen, varía de cada cultura. Pero sin embargo, en nuestro caso, hay que implantar uno solo, ¿no? Eso en realidad es autoritarismo. Y te puedo narrar más cosas, ¿no? Dice que por ejemplo, en el 2.1 dice el Currículo Nacional de Educación Básica contempla el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. En ninguna parte de la legislación nacional se contempla esto. No se firma un tratado tampoco al respecto. ¿Por qué? Porque los derechos sexuales y reproductivos son un eufemismo para el aborto. Y no lo digo yo porque sea conspiranoico. Es más, cuando hubo la conferencia de Beijing en el 95, donde se introdujo por primera vez en un documento internacional a nivel mundial la palabra género, también se habló de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Pero ¿qué dijo el Perú, representado por Marta Chávez? ¿Qué dijo? Que en ningún caso en el Perú los derechos sexuales y reproductivos involucran el aborto, ¿sí? Porque ella se dio cuenta que a eso iba. Disfrazado del eufemismo, tienes derecho a ser padre o madre cuando tú quieras, se entiende o se incluye el derecho a abortar. ¿Qué más hay? Por ejemplo, reconocer que existen estereotipos de género. Ya, la pregunta que me hago es, científicamente podemos hablar de una verdad absoluta sobre qué es un estereotipo. ¿Quién va a decir lo que es un estereotipo? Entonces aquí se está vulnerando el derecho del educando. El educando no puede recibir una educación donde le digan que 2 más 2 es 5. Pues. Entonces, en este caso puntual, lo que le están diciendo es, este enfoque es el único verdadero cuando es absolutamente discutido. Y además, la ESI se jacta de ser científica. Y repito, ¿cuál es el consenso científico sobre estos temas? Estos temas, si tú revisas, y nuestros amigos de la audiencia revisan,
Google académico y ponen diferencias entre hombre y mujer y todo esto, van a encontrar un sinnúmero de posiciones. Así te lo digo. Entonces, Claro. ¿cómo es posible que el Estado adopte esa cosmovisión y nos la imponga? Claro, y sobre todo, como bien mencionas, no hay esa conexión o conversación directa con los padres para llegar a un consenso, ¿no? Al menos dialogar de qué es lo que le vamos a hablar a los niños. Y también gran responsabilidad tienen los padres de familia que muchas veces abandonan a sus hijos, los entregan totalmente al Estado, ¿no? Muchos, bueno, ahora, ¿no? Se estuvo viendo y algunos padres decían, pero ya, ¿cuándo empiezan las clases? Que se los lleven de una vez. Ese abandono también del padre hace que dejemos a los hijos completamente al Estado y a veces ni siquiera revisamos qué es lo que le están enseñando, cómo lo están formando, ¿no? Jorge, se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es tu mensaje final? Y bueno, espero que nos acompañes las próximas porque este tema da para más. Encantado. Mira, el mensaje principal es que así tú estés de acuerdo con la ESI o no lo estés, defiende tu derecho a dar tu consentimiento. O sea, tú puedes estar a favor de la ESI si quieres, yo no me meto en eso, es tu libertad. Pero por lo menos defiende el derecho a que el Estado te consulte. Porque una vez que te deja de consultar, ya no eres relevante para ninguna política y pueden hacer lo que le da la gana contigo. Entonces, va para todos esto, nada más. Bien te agradezco por la invitación. Encantado de estar siempre con ustedes. Gracias, Jorge. Un invitado especial, él ha sido Jorge Lama, abogado y vicepresidente de RENAFAN, este grupo pro familia que siempre está luchando a favor de los valores familiares. Y bien, nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana con mucho más temas. Un saludo a todos.